Lexus había regenerado su brazo mientras sus intensos ojos que rayos se miraban que expulsaban. Vaya, ya se enojó, diría Yumeko cuando con mucha dificultad logró esquivar dos brutales golpes que se dirigía a donde ella. Tu maldita suerte se acabará aquí, ven martillo del caos, diría Lexus cuando su temible arma rompió los cielos de las dimensiones, llegando a donde su amo, que la dimensión estaba temblando. El poder de dicha arma era temible, fuerte, vientos que destruyen todo a su paso se hacían presentes. Ahora golpe del caos, diría Lexus cuando su martillo comenzó a girar. Toma Yumeko, espada legendaria del rayo, ven y ayuda a mis compañeros, diría Ayame, mientras lanzó su espada a las manos de Yumeko, la cual tomó la espada que se tornó en un color carmesí. Vamos a vencer y romperemos los cielos del infinito. Cortes relámpagos del caos, diría Yumeko cuando su espada estaba cargando un poder brutal que la dimensión todo a su paso también era destruido. El lugar donde estaban batallando era un caos sin haber ya casi existencia. Bladida 100, gritó Lexus cuando lanzó el martillazo a una brutal velocidad. Ahora sentirás el poder de la mítica espada del rayo, diría Yumeko cuando lanzó el corte del caos, un corte con el poder de partir la dimensión en dos. No usó el corte caótico al no tener mejor uso en la espada. El impacto de ambas armas fue brutal, la misma dimensión tembló más de lo normal. Fuertes vientos eran expulsados por los impactos de ambas armas. Yumeko estaba comenzando a temblar, el poder del martillo era brutal que sus brazos empezaban a temblar por los fuertes impactos que recibía la espada que no cedía. No tengas temor alguno, la espada te defenderá, resonó en la cabeza de la guerrera. Muere ya, Escoria, gritó Lexus cuando su martillo estaba lanzó más poder. Esto no será mi fin, gritó Yumeko cuando su poder estaba siendo expulsado. El martillo se empezó a doblegar ante la espada mítica. Ahora es mi oportunidad, cuerpo resiste. Corte caótico, diría Yumeko cuando más poder comenzó a recorrer la espada que destruyó el martillo por completo. Imposible, ¿cómo pudo destruir un martillo de la calidad del mío?, diría Lexus ya resignado al saber que si el corte lo iba a hacer polvo. Quinta postura. Lluvia tras la sequía, diría Yumeko al ver que el guerrero no oponía resistencia al morir. ¿Qué pasa?, diría Lexus al ver gotas caer en él y un bello cielo azul se formó. Después de millones de años me volveré a reencontrar con mi familia, diría Lexus, el cual cayó sin vida al explotar su corazón. Uno menos, diría Yumeko devolviendo el arma a su portadora mientras llegó donde los demás. Fuiste la única que aprendió bien las técnicas de ese guerrero que usaba la respiración solar, diría Dita. Si aunque fue desterrado de su dimensión, andaba bajando en las demás con esa espada carmesí que un solo corte era mortal, pero aún no sé qué pasó de él, diría Yumeko. Ya ha debido encontrar su nuevo hogar en una dimensión nueva, diría Dita seria. Por supuesto, diría Yumeko serio. Aunque lo que me dijo de que su hermano se volvió en un demonio debe ser más probable de que ya no esté vivo, se diría Yumeko en sus pensamientos. En la batalla de Grey, él tenía un feroz intercambio de golpes y puñetazos a unas altas velocidades. Cada impacto de sus puños hacía retumbar la galaxia del caos. Por todo ese lugar veloces rayos se veían pasando mientras se impactan fuertes golpes. Golpe del tigre, diría Grey cuando lanzó el fuerte puñetazo. Escudo de diamante, diría Hisoka mientras un escudo aparecía que repelido el fuerte golpe. Nada mal, diría Grey tomando distancia. Debo decirte lo mismo, guerrero con extraña forma, diría Hisoka con una pequeña sonrisa. Maldito, pero qué importa, diría Grey detrás del guerrero cuando le impactó un brutal golpe en un solo segundo. Hisoka se sorprendió por eso que no tuvo tiempo de reaccionar que recibió el brutal golpe que lo sacó disparado hasta colisionar fuertemente con escombros levantando una gran explosión. Vaya patético guerrero me toca, dirá Grey cuando esquivó una brutal lluvia de golpes que iban a donde él a grandes velocidades. ¿Cómo es posible que evite mis fuertes golpes así difícil?, diría Hisoka mientras seguía lanzando los fuertes golpes a unos brutales golpes. ¿Qué pasa? No me digas que esos son tus mayores golpes, vaya decepción de guerrero me acabo de llevar, diría Grey con una pequeña sonrisa. Maldición, sus instintos de bestia le deben ayudar a esquivar mis golpes, se diría Hisoka en sus pensamientos mientras seguía lanzando feroces golpes. Basta de juego, diría Grey cuando le clavó dos brutales golpes a su rival. Hisoka salió disparado hasta colisionar brutalmente con un planeta que lo destruyó por el brutal impacto. Vaya, veo que use demasiada fuerza, diría Grey mientras veía seriamente a su rival en la explosión. Maldición, cada golpe de él es como si fuera el emperador en carne propia me golpeara, diría Hisoka cuando se ponía de pie mientras fijaba su mirada a su rival. ¿Qué pasa? Tengo algo en la cara para que me veas así, diría Grey viendo seriamente a su rival. Si demasiado cabello, diría Hisoka cuando se movía a una brutal velocidad. Este maldito le destruiré cada célula de su cuerpo hasta no dejar nada de él en la existencia, diría Grey cuando se desplazó a una brutal velocidad.
Ambos impactaron fuertemente sus puños que crearon una brutal explosión que destruyó la mitad de algunos planetas, donde veloces rayos se estaban impactando feroces golpes a unas grandes velocidades. Hisoka era el que más problemas estaba teniendo al esquivar los brutales golpes que se dirigía a donde él a grandes velocidades. ¿Qué pasa, guerrero de cuarta? No me digas que no puedes seguirme el paso, diría Gre cuando estaba impacto fuerte golpes a unas altas velocidades. Jaja, no célebres antes de tiempo, diría Hisoka cuando todo a su paso se detuvo y en ese lanzó impacto miles de golpes en segundos. Gray fue impactado por los fuertes golpes que salió disparado hasta impactar fuertemente algunos escombros que levantó una fuerte explosión. ¿Cómo es posible que me haya dado tantos golpes en un solo segundo sin que me diera cuenta? Diría Gray mientras se ponía de pie con una mirada fría ante su rival. ¿Qué pasa? No me digas que tus poderosos instintos de bestia no funcionan ya, diría Gray con una pequeña sonrisa. Maldito, vas a pagar caro las consecuencias de enfrentarte a un guerrero de mi clase, diría Gray cuando se empezó a mover a unas altas velocidades con veloces golpes a grandes velocidades. Jaja, alguien de tu clase, la clase cobarde me estás diciendo, diría Hisoka cuando detuvo varios golpes que iban a él a grandes velocidades. Imposible, ¿cómo logró esquivar mis golpes si eran casi imperceptibles para la mayoría de guerreros? Pero este guerrero está destruyendo mis técnicas muy fácilmente sin tener complicaciones, diría Gray en sus pensamientos mientras se aleja del guerrero serio. Vamos, no me digas que eres un cobarde y que quieres huir, diría Gray detrás del guerrero. Imposible, ¿en qué momento se movió?, se preguntó Gray cuando se dio la vuelta. Fue demasiado tarde cuando recibió un veloz puñetazo que lo sacó disparado impactando fuertemente escombros que creó otra fuerte explosión. Ha sido fácil descubrir la mayoría de tus técnicas al atacar, diría Hisoka con una pequeña sonrisa. Eso es imposible, no dejó pistas de cada técnica, pero qué importa, ya es momento de que luchemos en serio y dejarlos de estar con juegos, diría Gray con una pequeña sonrisa mientras veía a su rival. Espero no te arrepientas, diría Hisoka cuando su aterrador poder se hacía presente que todo a su paso estaba temblando por su magnífico poder, y de un fuerte grito pasó a su 40% de poder que hacía temblar el mismo espacio. Imposible, que gran poder tiene, pero yo no me quedaré atrás, diría Gray cuando liberó el 50% también. Vaya, nada mal, pero usa un 10% más que yo, lo que significa que tendré una batalla fácil, diría Hisoka con una pequeña sonrisa. ¿Qué es lo que te da tanta gracia, maldito?, diría Gray ya enojado por el guerrero. Cartas de ki, diría Hisoka cuando poderosas cartas aparecía y las empezó a lanzar a unas altas velocidades. Imposible, si una de esas cartas me impacta será mi fin al llevar grandes cantidades de ki concentrando, diría Gray cuando las estaba esquivando con dificultad. Vaya, estás en apuros, diría Hisoka con una pequeña sonrisa. Calma, diría el guerrero cuando todo a su paso se volvió en agua pacífica sin hacer ruido molesto, empezando a esquivar las cartas con mucha agilidad. Imposible, la paz que ha logrado es impresionante, diría Hisoka cuando no fue capaz de ver los brutales golpes que le dieron de lleno, sacándolo disparada hasta colisionar brutalmente con un planeta. Vamos, ¿qué pasa? No puedes, lluvia carmesí, diría Gray cuando armas Carmen empezaron a caer a grandes velocidades. Maldición, la velocidad de cada arma es impresionante y una me llega a impactar, posiblemente pierda el control de mi poder, diría Hisoka cuando estaba esquivando las armas difícilmente. Ahora ven a mis manos, lanza de las bestia, diría Gray cuando una poderosa lanza con el poder de una bestia se hacía presente. Destruiremos los fines del infinito, lucharemos hasta el final de vuestras vidas, activación del arma suprema lanza tigre blanco, diría Gray cuando su temible lanzo se hacía presente. Imposible, un arma de gran calibre, ven a mis manos necroespada, diría Hisoka cuando la poderosa espada simbionte se hacía presente. Esto se va a poner interesante, diría Gray cuando lanzó una fuerte estocada a una gran velocidad. Imposible, su velocidad se duplicó, o soy yo el más débil, diría Hisoka que se lanzó a una gran velocidad sin importar que el impacto de sus armas fue brutal, que creó una fuerte explosión que destruyó estrellas y meteoritos. Un feroz intercambio de cortes a grandes velocidades se había dado inicio, cada impacto de sus armas hacía retumbar ese lugar. Gray tenía dificultades al lanzar la lanza ya que su sangre no era muy compatible con la lanza, pero aún así seguía lanzando brutales cortes a su rival. Maldición, esa lanza me está dificultando seguirle el paso, diría Gray con dificultad al detener los cortes que se dirigía a su corazón. ¿Qué pasa, guerrero? No me digas que no puedes ante una simple lanza, diría Gray cuando se desplazó a gran velocidad y le clavó una veloz patada y a la vez que le dio una fuerte estocada en un brazo ya que falló su movimiento. Hisoka salió disparado impactando algunos escombros que creó una fuerte explosión. La herida en el brazo no estaba siendo regenerada al ser una herida mortal.
Lluvia tirana vez 1 diría Grey cuando miles de lanzas fueron lanzadas a grandes velocidades. Imposible, si esas lanzas me impactan estaré perdido, diría Hisoka con dificultad al ponerse de pie al saber el gran poder de las lanzas. Muere como la escoria que eres, diría Grey mientras el gran poder de las lanzas se duplica. No, claro que no, este no será el fin de mí, el guerrero que hizo temblar su dimensión, diría Hisoka cuando liberó el 100% de su poder que hacía temblar toda la galaxia. En serio, Grey no pudo terminar sus palabras al sentir miles de golpes que le había impactado en segundos, que salió disparado hasta colisionar fuertemente con escombros que creó una gran explosión. Vamos, no me digas que estabas tan confiado con tu vil lanza y ahora no eres nada, diría Hisoka con superioridad ante su rival. Maldición, ¿cómo es posible?, diría Grey cuando liberó el 100% de su poder también. Veo que no eres tan patético, diría Hisoka cuando se lanzó a una gran velocidad. Jaja, eso nunca, escoria, diría Grey cuando se lanzó a una gran velocidad. El impacto de sus puños fue brutal, que creó una fuerte explosión que destruyó aún más esa galaxia, dándole inicio a su último feroz intercambio de golpes a grandes velocidades. Cada uno de sus golpes eran brutales que hacía retumbar todo. Hisoka iba tomando la delantera en la batalla, lentamente e impactando fuertes golpes en puntos claves del guerrero. Grey no podía hacer nada ante los brutales golpes que iba recibiendo, que muchos le daban de lleno. Hisoka impactó un brutal golpe en todas las costillas de su rival que lo atravesó por completo. Grey escupió un bocado de sangre y a la vez que cayó de rodillas mientras no paraban de sangrar. Jaja, una escoria siempre será escoria, diría Hisoka viendo el estado del guerrero. Esto no es posible, él me ha derrotado con un simple golpe, diría Grey mientras intentaba ponerse de pie pero se le hacía imposible. Ahora vuélvete polvo cósmico, loto de la muerte, diría Hisoka cuando lanzó la brutal técnica a una gran velocidad. Maldición, no puedo hacer nada ante esa brutal técnica, diría Grey mientras intentaba detenerla con sus brazos, pero era imposible, que lentamente estaba teniendo. Muere escoria, diría Hisoka cuando aumentó aún más el poder. No puede hacer nada, diría Grey cuando fue hecho polvo. Maldición, vamos perdiendo fuerza, diría Hisoka llegando donde su compañera. Vaya, segundo eliminado, diría Asakura con una pequeña sonrisa. No es la gran cosa a diferencia de ellos, diría Hisoka serio. Tienes razón, diría Asakura serio. Maldición, perdimos a uno más, diría Yumeko mientras fija su mirada en la otra batalla. Esperemos no tenemos más bajas, diría Dita. No lo habrán. Otra batalla. Itara tenía una feroz batalla con Ian. El fuerte intercambio de golpes y puñetazos seguía por todo ese sector. La feroz batalla iba siendo impresionante. Ian le clavó 2 brutales golpes a su rival. Itara salió disparada hasta colisionar brutalmente con una planeta que levantó una gran explosión que destruyó todo a su paso. De pie, diría Ian llegando al planeta que solo se llegara lo destruyó. Maldición, su poder es bestial, no sé cuánto tiempo voy a durar en batalla con ese tipo, diría Itara viendo a su rival. ¿Qué pasa? Os doy miedo, diría Ian viendo seriamente a su rival. Jaja, tú darme miedo ni en tus mejores sueños, diría Itara, pero ella sabía que eso era mentira, era la primera vez que sentía el temor al ver a una guerrera a los ojos. Pero su aura no imite lo mismo, el temor proviene de ella, diría Ian detrás de la guerrera cuando le impactó 2 brutales golpes en tan solo segundos. Itara salió disparada hasta colisionar fuertemente con escombros que levantó una fuerte explosión. Si de verdad no me tienes miedo, luchar sin temor, diría Ian mientras se estaba moviendo a grandes velocidades. Maldición, mis piernas tiemblan, mi cuerpo igual, pero esto me detendrá, yo lucharé hasta detener a la mayor amenaza. Hay guerreros que luchan con rivales peores que el mío y yo tengo miedo esto no me pasará a mí, diría Itara cuando su aura de temor cambió a una pacífica mientras veía a su rival, empezó a esquivar varios golpes que se dirigía a donde ella a una gran velocidad. Imposible, como de un momento para otro, cambió su hostilidad a una más pacífica y empezó a esquivar mis golpes, si como de un juegos de niños tratase, diría Ian cuando no se vio venir 2 brutales golpes que iban a donde el que le dieron de lleno, sacándolo disparada hasta colisionar brutalmente con una luna que la destruyó. La guerrera lo veía con una mirada pacífica mientras lentamente se movió donde su rival. Pero para Ian solo pasó un milisegundo cuando ya tenía a la guerrera en su frente cuando recibió una brutal metralla de golpes en tan solo segundos, que empezó a impactar escombros que los destruye por los impactos. Maldición, como esta maldita me está ganando tan fácil, gritó Ian mientras veía a su rival. ¿Qué pasa, guerrero? No me digas que el que tiene miedo ahora es otro, diría Itara viendo a su rival con una pequeña sonrisa. Jaja, yo tenerte miedo como me dijiste, ni en tus mayores sueños, diría Ian cuando se ponía en guardia mientras veía seriamente a la guerrera. Ahora quien repite mis palabras es otro, diría Itara cuando se desplazó a una gran velocidad.
Ian al ver eso no se quedó con los brazos cruzados y también se lanzó a una alta velocidad. El impacto de sus puños fue brutal que creó una fuerte explosión, y un veloz intercambio de golpes a grandes velocidades se le había dado inicio. Cada fuerte impacto de sus puños hacía temblar todo a su paso. Por ese sector veloces rayos se veían pasar a grandes velocidades. Y Tara estaba teniendo la delantera ante su rival. Ian tenía muchas dificultades al esquivar los brutales golpes que muchos le iban dando de lleno que le causan un daño considerable, para no le estaba tomando mucha importancia. Ahora perforador solar diría Itara cuando lanzó el puñetazo a una alta velocidad. Puños defensores diría Ian cuando sus puños se cargaron de un poder diferente a lo visto y logró detener los fuertes puñetazos sin sufrir muchos daños. Sufrirás por la eternidad con la agonía causada, vivirás en tus mayores temores del pasado ojo castigador de Dios, diría Itara cuando sus ojos brillaron intensamente. Ian cayó de rodillas sin poder decir nada, un gran sufrimiento lo estaba invadiendo, un dolor insoportable para algunos guerreros estaba recorriendo el cuerpo del guerrero que se movía a gran velocidad. «Qué bajo caíste», diría Itara viendo el cuerpo del guerrero que le estaba costando mantenerse de pie. «Esto no es mi fin, maldita», diría Ian cuando destruyó el poder del ojo con mucha dificultad, dando la mitad de su vida en dicho. «Vaya, veo que no fue suficiente para en el siguiente golpe te mataré», diría Itara viendo fijamente al guerrero. «Creo que es momento de que esta batalla pase a ser más seria y comenzar a destruirte», diría Ian cuando el 50% de su poder se hacía presente haciendo temblar todo a su paso. «Maldición, su poder es abismal, pero no será lo suficientemente para destruirme», diría Itara cuando el 50% de poder se hacía presente también. «Así que no luchabas en serio, esto se pondrá interesante», diría Ian. «Kipa explosiva, impactos de lamentos», diría Itara cuando se desplazó a una alta velocidad. «Su velocidad es aterradora, pero no será mi final», diría Ian cuando se movió a una gran velocidad. El impacto de sus puños fue brutal. Pero Ian fue el que sufrió más, el su brazo ser destruido por completo al no usar una técnica para repeler la quinta explosiva. «Primera explosiva, niebla de castigo», diría Itara cuando de sus puños salía una niebla temible que ella se movía entre ella. «Imposible, la niebla oculta su presencia, lo cual se me hace difícil sentir su ki con exactitud», diría Ian mientras veía a todos lados. «Cuarta explosiva, lluvia de golpes caóticos», diría Itara cuando se lanzó a una brutal velocidad. «Por la derecha, no por la izquierda, no arriba, abajo, maldición, no puede percibir su ki. Ahora cuerpo indestructible de diamante, sufrirás lentamente», diría Ian cuando activó su cuerpo indestructible. Unas pequeñas partes de diamantes fueron regadas. Itara impactó miles de golpes en segundos con la cuarta explosiva, pero no hizo un gran daño. Ella se llevó lo peor al impactar el diamante del guerrero. «Vaya, veo que no fue la gran cosa esa técnica», diría Ian con una pequeña sonrisa al ver a la guerrera. «Maldito, usando capas protectoras cualquier guerrero sobrevive a mi técnica», diría Itara, pero en eso soltó un bocado de sangre mientras cae de rodillas. Su mar espiritual estaba vuelto un caos. «Vaya, hizo efecto rápidamente, pensé que iba a durar más tiempo», diría Ian. «Maldición, ¿qué me pasa? Mi cuerpo pesa, mis meridianos están explotando en poder, no puedo controlar mi mar espiritual», diría Itara mientras se ponía de pie con mucha dificultad mientras veía seriamente a su rival. «Que aún puedes ponerte de pie a pesar de que los cristales de diamante estén en tu cuerpo», diría Ian sorprendido por lo hecho por la guerrera. «Así que eso es la 10ª explosiva, furia del tigre», diría Itara cuando se movió a una brutal velocidad con una veloz puñetazo. «Su velocidad ha aumentado», diría Ian sorprendido por eso, ya que era casi imposible que se seguirá moviendo al ella tener diamantes en sus venas de ki. «Sufrirás como lo estoy haciendo yo, sufrirás por la eternidad, pacto de almas gemelas», diría Itara cuando usó una técnica creada recientemente por ella. Al impactar el golpe se fusionaron en un guerrero que sentirá lo mismo que el otro. Ian caería de rodillas escupiendo sangre al sentir el sufrimiento de su adversario. «Ahora moriremos», diría Itara mientras también cae de rodillas escupiendo sangre al sentir un gran dolor. «Eso nunca», diría Ian mientras se ponía de pie y su poder iba en aumento destruyendo con mucha dificultad la técnica de su adversario mientras su poder estaba en el máximo. «Así que has logrado destruir una técnica casi incompleta», diría Itara cuando se ponía de pie y su poder también iba en aumento hasta estar al máximo. Ambos guerreros se veían fijamente sin hacer ningún movimiento. En eso una estrella explotó en medio de sus miradas. Y ambos ya se habían propagado miles de golpes en tan solo segundos. Ian salió disparado hasta impactar fuertemente escombros al perder el fuerte intercambio de golpes. Itara no se detuvo ahí y lanzó un loto carmesí a gran velocidad, que impactó en su adversario, que levantó una fuerte explosión que destruyó más todo a su paso.
¿Qué pasó ahora si vencí? Diría Itara con dificultad al respirar, pero ella aún se mantenía consciente a pesar de tener un gran caos en su cuerpo. Maldición, esa técnica fue brutal, diría Ian cuando salía de la explosión. Su cuerpo había sufrido grandes daños, las heridas no sanaban y su brazo no creció de nueva cuenta. Al su alma ser llamada al más allá estaba sufriendo las consecuencias. Imposible, ¿cómo es que sigues vivo después de recibir mi ataque de lleno? Diría Itara con dificultad al ver al guerrero mientras a ella le costaba verlo. Ambos tenemos el mismo daño hasta que uno de los dos caiga. Esta batalla habrá terminado, diría Ian cuando se movió a gran velocidad. Pero ambos muramos, diría Itara cuando también se movió a una gran velocidad. El impacto de sus puños fue brutal, que levantó una fuerte explosión por el impacto de sus puños, de la cual un feroz intercambio de golpes y puñetazos a altas velocidades se había dado inicio. Cada fuerte impacto que se iban dando eran brutales, al ellos tener unas pésimas condiciones, pero aún así seguían. Ian estaba perdiendo lentamente al su cuerpo, estar sufriendo más al llevarlo al límite el guerrero. Primera explosiva. Golpes de lamentos, diría Itara usando técnica de sangre al estar sufriendo demasiado. Las técnicas explosivas varían dependiendo el usuario como las dependa usar, ya que sin variaciones de la postura de Solar. Ian no fue capaz de resistir los golpes que le dio de lleno, que lo terminó atravesado mientras soltó un bocado de sangre a sus ojos, tornarse blanco cayendo sin vida al no soportar más el dolor. Itara iba a caer pero fue salvada por Yumeko, que impactó fuertes golpes en puntos vitales antes de que perdiera la guerrera. ¿Qué pasó, Gan? Diría Itara cuando cayó inconsciente al no poder seguir consciente. Lo hiciste bien, diría Yumeko cuando la guardó en la bolsa espacial. Falta poco, diría Dita seria. Tienes razón, la batalla final se acerca, diría Buster serio. Si la eliminación del emperador está más cerca, diría Yumeko con una pequeña sonrisa. En la batalla final, las batallas finales se acercan. Nota adicional. El tiempo en la dimensión en un caos, lo cual significa que las batallas transcurren en el mismo tiempo pero en diferentes lugares. Que haya de la Guardiana Suprema. Vaya, así que la Guardiana de la Dimensión, espero sea una gran adversaria y no me aburras, diría Gilgamesh, viendo con una pequeña sonrisa a su rival. Lo mismo espero de ti, rey de héroes, como te haces llamar, y no solo seas un charlatán, diría Rin cuando se desplaza a una gran velocidad. Vaya, su velocidad es magnífica, diría Gilgamesh cuando con mucha dificultad esquivó el brutal golpe que pasó a centímetros de impactarle. Nada mal tus reflejos, diría Rin cuando esta vez le clavó una brutal patada en todas las costillas. Gilgamesh salió disparado impactando algunos escombros que los destruye por cada impacto, creando una gran explosión por los impactos. Maldición, ¿cómo es posible? Ella ha logrado destruirme 12 costillas, como si nada, diría Gilgamesh cuando esquivó varias esferas de poder que iban a donde él a grandes velocidades. Nada mal, rey, eres un gran guerrero, diría Rin mientras lo veía con una pequeña sonrisa. Veo que la pequeña guerrera no es nada mal, diría Gilgamesh mientras retomó su postura con una pequeña sonrisa. ¿A quién le llamas pequeña?, le susurró Rin al guerrero cuando le soltó un brutal golpe en toda la cara. Gilgamesh no fue capaz de hacer nada más que recibir el brutal golpe mientras salía disparado hasta impactar brutalmente un planeta que lo destruyó por la fuerza que llevaba. Veo que serás una completa pérdida de tiempo, diría Rin viendo la explosión que se había generado en el espacio. Nunca pensé que una mujer como ella me estuviera dando severos golpes, pero esto solo es el inicio del fin, diría Gilgamesh poniéndose de pie con una pequeña sonrisa mientras veía a su rival. ¿Qué es lo que te hace tanta gracia?, diría Rin viendo al guerrero. Que un hermoso rostro como el tuyo será masacrado por mí, diría Gilgamesh cuando se lanzó a una gran velocidad. A su paso solo dejo pura destrucción. Solo le permito a alguien llamarme hermosa y ese no eres tu, escoria, diría Rin cuando se desplazó a una brutal velocidad con un veloz golpe. El impacto de sus puños fue brutal, que creó una fuerte onda expansiva que destruyó miles de estrellas como unos cuantos planetas. Rin había empezado a lanzar feroces golpes a unas grandes velocidades. Gilgamesh no se estaba quedando atrás y también lo hacía, pero aún así estaba recibiendo más golpes. Ambos se movían a grandes velocidades por ese reino, que cada impacto de sus puños hacía retumbar ese reino. Gilgamesh no logró esquivar un brutal puñetazo que le dio de lleno sacándolo disparado. El guerrero vio a un veloz rayo carmesí que iba a donde él y retomó su postura a una gran velocidad. Protección de Avalon, diría Gilgamesh cuando un escudo dorado aparecía en sus frente. Cuarta explosiva, mar de flamas ascendente, diría Rin cuando sus puños cambiaron a fuego carmesí que destruyó por completo el escudo Avalon.
Espada carmesí, cortes sangrientos, diría Gilgamesh cuando en sus manos apareció su espada y bloqueó los brutales puñetazos. La más afectada terminó siendo Rin. Al impactar la hoja con sus puños sin mucha protección, terminó siendo partida en dos sus dos brazos. El filo de la espada carmesí es imponente y puede partir en dos dimensiones si la usa su portador original, el portador solar. Ah, maldito, diría Rin cuando regeneró sus brazos de nuevo mientras veía a su rival. ¿Qué pasa? No le digas que sientes dolor, diría Gilgamesh cuando logró moverse a la velocidad del tiempo y cortó los brazos de la guerrera, ya que ir a esa velocidad le costaba ver bien a su objetivo. Ah, maldita, diría Rin retrocediendo mientras le costó regenerar sus brazos, ya que la espada carmesí tiene un poder maldito. Deja de usar esos ataques, cobarde, diría Rin mientras esquivó una veloz estocada que iba a su corazón. Espada eterna, diría Rin cuando una espada aparecía en sus manos. Vaya, veo que puedes invocar armas, diría Gilgamesh con una pequeña sonrisa. Ser una guardiana no solo es ser poderosa y destruir a mis enemigos, sino luchar con estrategia y tener planetas para destruir, diría Rin con una pequeña sonrisa. Bueno, es lo mismo, pero ¿qué importa?, diría Gilgamesh cuando se lanzó a una gran velocidad. Octava postura, cortes de lamentos, diría Rin cuando se lanzó a una brutal velocidad. El impacto de sus espadas fue brutal, que hicieron temblar aún más ese espacio. Veloces rayos se veían que se iban impactando, fuertes estocadas a grandes velocidades. Ninguno de los dos cedía ante el otro. Rin se iba moviendo a unas brutales velocidades mientras iba impactando fuertes cortes. Gilgamesh no se iba quedando atrás y su espada estaba repeliendo la mayoría de cortes que iban a donde él. Nada mal, dios de héroes, diría Rin cuando le clavó dos brutales golpes a su rival. Gilgamesh se sorprendió, ya que no se veían venir esos golpes que le dieron de lleno, sacándolo disparado hasta lograr detenerse en una luna mientras veía a su rival. ¿Qué pasa? Esos dos golpes te dolieron, a que, diría Rin en burla hacia el guerrero. Maldita, esto es muy bajo de tu parte, diría Gilgamesh mientras recupera el aire perdido. Jaja, bajo de mi parte, ¿en qué momento pusimos reglas?, diría Rin viendo ahora seriamente a su rival. Tienes una maldita razón, no hay reglas algunas y eso será tu perdición, diría Gilgamesh con una pequeña sonrisa. ¿Qué dices tú? Ganarme ni en tus mayores sueños, diría Rin seria cuando se movió a una brutal velocidad. Jaja, espero lo sigas pensando después de perder, diría Gilgamesh cuando le impactó un brutal golpe. Como no logró ver el movimiento que hizo, diría Rin cuando salió impulsada hasta impactar fuertemente el sol que había, que lo destruyó. Y un fuerte grito se escuchó en ese vacío espacio. Veo que te dolió, diría Gilgamesh con una pequeña sonrisa mientras veía la fuerte explosión. Tú sentirás la misma agonía que acabo de sentir, sentirás el mayor dolor de la misma existencia, diría Rin cuando sus ojos veían intensamente a su rival. ¿Qué pasa? ¿Ya empezaste a tener miedo?, diría Gilgamesh en burla hacia la guerrera. Miedo yo, jaja, tú solo serás el primer estúpido que elimine después de salir de esa dimensión, diría Rin con una pequeña sonrisa que cualquier guerrero al verla temblaría. Sus ojos eran imponentes mientras se desplazó a una brutal velocidad. Espero no solo sean, pero Gilgamesh no terminó de hablar porque recibió varios golpes que le causaron un gran daño a la vez que salió disparado hasta impactar brutalmente los escombros que creaba explosiones. Quinta explosiva, mar de sufrimiento, diría Rin cuando se lanzó a una brutal velocidad. Gilgamesh fue impactado por los brutales golpes, sintiendo un gran dolor por cada brutal golpe, la agonía de los guerreros que exterminó sin piedad. No le diga, el rey sufre, diría Rin en burla cuando le clavó una brutal patada. Gilgamesh salió disparado hasta colisionar fuertemente con escombros, que creó una gran explosión por el impacto. Vamos, no me digas que esa charlatanería que tenías solo fueron palabras que se fueron en el espacio, diría Rin viendo la explosión que se había generado. No fueron simples palabras, diría Gilgamesh cuando se ponía de pie con una pequeña sonrisa mientras su poder se hacía presente. Todo lo que hacía a su paso se iba destruyendo por sí poderosa aura, y de un estallido de su ki pasó a su 30% de poder que hacía temblar la existencia de ese reino. Vaya, nada mal, espero sea más divertido, diría Rin cuando se movió a una gran velocidad y le clavó 5 brutales golpes en segundos. Gilgamesh recibió los 5 golpes y estaba como si nada, los golpes solo fueron una brisa para su cuerpo. Imposible, diría Rin sorprendía por eso que a gran velocidad retrocedió, pero cuando lo hacía fue tomada su pierna que se la arrancó con brutalidad. Rin solo dio un fuerte grito al sentir que su pierna fue arrancada. Vaya, te dolió que te arrancará esta hermosa pierna, diría Gilgamesh cuando portales aparecían y miles de armas fueron lanzadas a unas grandes velocidades. Rin quiso crear un escudo, pero el dolor que la recorría no la dejó, que recibió todas las espadas de lleno que la causaron un gran daño. La guerrera se veía como un coladero mientras cae de golpe en un planeta que al caer creó una fuerte explosión.
Jaja, esto es la verdadera fuerza del rey más temido, diría Gilgamesh con una pequeña sonrisa mientras veía la explosión. Maldición, ¿cómo me puede pasar esto? No siento mi cuerpo más frío. ¿Qué es esa luz?, diría Rin mientras veía la luz que iba a donde ella. Vaya, con un solo golpe termine con ella, diría Gilgamesh cuando procedió a salir del planeta. Sé que tú podrás con Gilgamesh, eres una reina más temible eres, y serás para Nomi. No solo eres una guardiana, eres la reina de la dimensión, la guerrera que puede hacer temblar la dimensión si ella lo quiere, y ese rey se arrepentirá de haber hecho liberar la furia de la reina más poderosa, diría Goku. Estas palabras se lo diría el Saiyajin Ozaru antes de iniciar la batalla. Tienes razón, Goku, esta dimensión necesitará a su protectora, la reina más temible de dicha dimensión. Pondré de rodillas a ese rey, este no será mi fin, ganaré por los miles de guerreros que confían en mí y por ti, Goku, el pilar más poderosos de la existencia, gritaría Rin cuando su gran poder puso de cabeza ese reino, mientras lentamente su cuerpo se iba regenerando, sus fuertes heridas iban desapareciendo mientras se puso de pie, aumentando su poder hasta un 35% de su gran poder, que el planeta donde estaba se destruyó por completo. Imposible, como ella aún posee más poder, si debería estar muerta. Las heridas de su cuerpo no eran más que mortales, diría Gilgamesh, que su estaba cubriendo por las fuertes ondas de viento que eran expulsadas por la guerrera. Maldito, ahora te postrarás ante tu reina, diría Rin cuando lo veían intensamente. Jaja, yo a un rey que tenía a todos a sus pies, eso nunca, diría Gilgamesh cuando se desplazó a una brutal velocidad. Si no te pones de rodilla por tu voluntad, tu reina lo hará, diría Rin cuando esquivó cientos de golpes que iban a donde ella. Imposible, cómo fue capaz de esquivar esos golpes, diría Gilgamesh, pero cuando quiso reaccionar fue demasiado tarde, recibió varios golpes que lo hicieron escupir sangre, mientras impactó fuertemente escombros que creó una gran explosión. ¿Qué decías?, diría Rin caminando lentamente donde su rival. Que tu final se acerca, por evitar la muerte una vez, no te salvará dos veces, diría Gilgamesh, mientras se ponía de pie con una pequeña sonrisa. Jaja, ¿qué dices? No importa las veces que me tuves, siempre me levantaré con el mismo objetivo, eliminar a la escoria de esta bella dimensión, diría Rin sería. Pues lo haré una y otra vez hasta que pierdas las ganas de volverte a levantar, diría Gilgamesh. Ahora sentirás la furia de las guerreras que lastimaste y murieron por tus manos, loto centella de sufrimiento, diría Rin cuando un gran poder salió a una gran velocidad. Plasma centella carmesí, diría Gilgamesh cuando lanzó el ataque a gran velocidad. Los ataques al no más impactar crearon una gran explosión que iba destruyendo todo a su paso. Los fuertes ondas expansivas iban destruyendo todo a su paso. Décima explosiva, técnica secreta purgatorio de lamentos, diría Rin cuando lanzó más poder al ataque. Maldición, estoy perdiendo fuerza, diría Gilgamesh al ver que su ataque iba retrocediendo. Ven a mis manos, espada del rayo, diría Gilgamesh cuando una réplica cayó en sus manos, pero no más llegó, se hizo polvo cósmico. ¿Qué pasa, rey? No puedes, diría Rin aún manteniendo su técnica que iba empezando a ganar más terreno. Activación sangre de rey, detención del tiempo, diría Gilgamesh cuando todo a su paso se detuvo mientras a gran velocidad iba a impactar golpes a su rival. Rin lo detuvo con mucha dificultad y le soltó una fuerte patada. Gilgamesh salió disparado hasta impactar fuertemente algunos escombros que creó una gran explosión. Los dos ataques crearon una gran explosión que destruyó una cuarta parte del reino. Imposible, nadie había sido capaz de ver a través de la técnica de sangre la detención del tiempo, diría Gilgamesh cuando se ponía de pie. Que no se te olvide que el tiempo en esta dimensión se ha destruido. Técnicamente podemos llevar días o años en calendario celestial sin darlos cuantas, diría Rin sería. Pueda que sea eso, pero no algo más, intervino la técnica de sangre, se diría Gilgamesh en sus pensamientos. Jaja, ¿quién va a destruir una técnica tan patética como la tuya?, diría Rin sería. Maldita, diría Gilgamesh cuando se lanzó a una gran velocidad. Espero no sea nada aburrido ahora en adelante, diría Rin cuando se movió a una brutal velocidad. Ambos impactaron fuertemente sus puños que crearon una fuerte explosión, de la cual un fuerte intercambio de golpes y puñetazos se le había dado inicio. Cada fuerte golpe de ellos hacía temblar todo a su paso. Rin se movía a unas grandes velocidades mientras impacta y responde la mayoría de golpes que iban a donde ella. Gilgamesh aún tenía muchos problemas al esquivar los brutales golpes que le iban dando de lleno, causándole grandes daños. ¿Qué pasa, rey de cuarta? ¿No puedes con una bella chica?, diría Rin en burla cuando impactó varios golpes. Gilgamesh los detuvo mientras sus intensos ojos la veían seriamente.
Es momento de que me deje de estar jugando y me tome esta batalla más en serio, diría Gilgamesh cuando de golpe lanzó un centenar de golpes. Rin no fue capaz de ver los brutales golpes que todos le dieron de lleno sacando la disparada hasta impactar fuertemente unos cuantos escombros, mientras retomó su postura mientras veía fijamente a su rival. ¿Qué pasó, guardiana?, diría Gilgamesh con una pequeña sonrisa cuando se desplazó a una brutal velocidad. Respira y calma todo su ser, sentirás la dimensión, sentirás el sufrimiento de todos los guerreros. Octava técnica de sangre, sufrimiento celestial, diría Rin cuando se cortó el brazo y su sangre fue regada por todos lados. Gilgamesh fue bañado por unas cuantas gotas que de golpe cayeron. Ahora sentirás la agonía que están sintiendo los guerreros que han perecido por esta estúpida guerra, diría Rin cuando se ponía enfrente de su rival. Gilgamesh estaba sufriendo, su cerebro estaba siendo un caos, el dolor y los gritos de agonía que sentía de los guerreros lo estaban aturdiendo. Gilgamesh no solo sufría por los guerreros de esa dimensión, sino por los miles de guerreros que perecieron en sus manos antes de ponerse a jugar como lo hace ahora. Ahora el golpe final, puños caóticos, golpe final, diría Rin cuando se movió a una gran velocidad con el fuerte golpe. Esto no detendrá al rey Gilgamesh, el rey que destruyó varias dimensiones, el rey que gobernó con el guardián. Este no será mi final, este es mi camino hacia el trono de nuevo, diría Gilgamesh deteniendo los dos golpes que iban a donde él. Imposible, ¿cómo fue capaz de detener mis golpes? Si debería ser imposible, diría Rin cuando fue callada de dos brutales golpes que la sacaron disparada hasta lograr detenerse. ¿Qué decías a un rey? No lo pondrás de rodilla, que no se te olvide el sufrimiento causando es más que una cosquillas para mi cuerpo. Ahora sentirás la furia del rey Gilgamesh, el rey más temido la galaxia dimensión, el rey de la calamidad, diría Gilgamesh cuando su temible poder hacía temblar todo a su paso, pasando a su 50% de poder. El sello de Dios estaba aún a 40% de ser roto, su poder sellado será liberado en esta batalla. Imposible, ese poder no se parece nada al anterior mostrado, diría Rin cuando un sudor frío recorrió por su frente. Lluvia tirana, diría Gilgamesh cuando un centenar de lanzas carmesí aparecieron en portales que fueron lanzadas a grandes velocidades. Despierta, escudo indestructible, Avalon, reyes del pasado, pido el temible escudo, diría Rin cuando un escudo con una resistencia impresionante la empezó a defender de la fuerte lluvia tirana. Un escudo no será la diferencia, diría Gilgamesh cuando se lanzó a una gran velocidad con dos fuertes golpes. Ataca por dos lados diferentes, esto será interesante, rey, espero estés listo. Séptima postura. Neblina, diría Rin cuando una densa neblina aparecía donde ella se empezó a mover a grandes velocidades mientras esquiva las lanzas y esquiva golpes mortales del rey. Astuta niebla que limita mi respiración y visión, diría Gilgamesh cuando estaba moviéndose a grandes velocidades cuando dejaba ir fuertes golpes. Maldición, su velocidad de ataque va en aumento, no sé cuánto tiempo pueda estar esquivando todo, diría Rin cuando detuvo diría los brutales golpes que iban a sus meridianos importantes. Nada mal, diría Gilgamesh tomando distancia cuando la técnica de lanzas terminó. Maldito, ¿qué hago? Estoy en una pésima posición, deberé usar la mayoría de técnicas explosivas que tenga para así lograr por lo menos causar un daño considerable, diría Rin en sus pensamientos cuando su poder igualó a Gilgamesh mientras lo veía seriamente. ¿Qué pasa? ¿Te vas a quedar viendo o harás algo? Diría Gilgamesh con una pequeña sonrisa mientras veía fijamente a su rival. Ahora o nunca, primera explosiva mar de llamas, diría Rin cuando lanzó los brutales golpes de fuego a gran velocidad. Quinta explosiva rayos del caos, diría Rin cuando lanzó los otros brutales puñetazos. Gilgamesh se sorprendió por los cuartos brutales golpes que iban a donde él, que con mucha dificultad esquivó uno de fuego, pero el siguiente le dio de lleno, que lo mandó a estrellarse brutalmente con unos escombros. Los golpes de rayo los recibió de lleno, que lo hicieron escupir sangre mientras cae escupido grandes cantidades de sangre al su cuerpo, estar más herido con algunas costillas y órganos destruidos. Espada carmesí, danza de la libélula, ojo hexagonal compuesto, diría Rin cuando la espada se carga de varias cápsulas de veneno. Tercera postura. Espíritus ardientes, diría Rin cuando lanzó la otra fuerte estocada a gran velocidad. Gilgamesh no fue capaz de ver ni unos de los golpes que lo recibió de lleno, que le causaron un gran daño, más el último ataque que le logró cortar un brazo. Gilgamesh no podía respirar, su cuerpo estaba deteniendo en absoluto, cada músculo dejó de fusionarse, el guerrero estaba sufriendo. Rin cayó de golpe al usar brutales técnicas en tan solo segundos, mientras su respiración era lenta mientras veía a su rival. Maldición, ¿cómo es posible esto? Diría Gilgamesh mientras logró que su cuerpo creara la anticuerpos para eliminar el veneno que había en su cuerpo. Imposible, debería estar muerto el veneno, debería haberlo matando, diría Rin cuando lo veía seriamente.
Maldita, una vil guardiana me está poniendo en apuros, esto es imperdonable, diría Gilgamesh, que aún seguía afectado por la técnica. Espero pueda seguir mis músculos arder, mi cuerpo está llegando a su límite, se diría Rin en sus pensamientos. Vamos, ven, diría Gilgamesh. Cortes caóticos, diría Rin cuando se movió a una brutal velocidad. Venea, diría Gilgamesh cuando su espada aprecia y detuvo los cortes que iban a donde él a gran velocidad y con su espada clavó varios cortes. Rin fue afectada por dicho que cayó de rodillas mientras a gran velocidad esquivó el siguiente corte. Vaya, eres una gran guerrera a pesar de tener dificultades al respirar y esquivar los golpes, lo sigues haciendo, diría Gilgamesh con dificultad al su cuerpo sentir aún más toxinas en dicho. ¿Qué pasa, rey? No me digas que ya no puedes seguir, diría Rin con dificultad al verlo mientras se ponía de pie. Espero sigas diciendo esas palabras cuando estés muerto, diría Gilgamesh. Eso nunca pasará, yo seguiré, diría Rin poniéndose de pie mientras se lanzó a una gran velocidad. Gilgamesh guardó su arma y también se lanzó a una gran velocidad. El impacto de sus puños hizo temblar el reino, donde los veloces rayos se veían pasar a grandes velocidades, impactando fuertes golpes y patadas a grandes velocidades. Rin se iba moviendo a grandes velocidades mientras iba impactando fuertes golpes sin parar. Gilgamesh tenía dificultades al esquivar los brutales golpes, pero aún así tenía una pequeña sonrisa. La batalla continuó por unos cuantos minutos. Rin a una brutal velocidad logró clavar un brutal golpe. Gilgamesh lo recibió de lleno que salió disparado hasta impactar brutalmente unos escombros que a gran velocidad retomó su postura y detuvo varios golpes que iban a donde él. Rin no se contuvo y a una brutal velocidad le clavó dos brutales golpes. Gilgamesh escupió sangre pero a la vez que le impactó un brutal golpe a su rival, Rin salía disparada hasta detenerse mientras una pequeña sonrisa se formaba en su rostro. ¿Qué es lo que hace tanta gracia, maldita?, diría Gilgamesh serio. Ay, ya lo verás, diría Rin con una pequeña sonrisa cuando esquivó varios golpes. Maldición, siento que pierdo poder, diría Gilgamesh en sus pensamientos. Vaya, funcionó antes de lo previsto, diría Rin en sus pensamientos. ¿Qué pasa? ¿Te quedarás viendo o vas a atacar?, diría Gilgamesh serio. Quiero ver si soportas este ataque definitivo, loto carmesí de llamas explosivas, diría Rin cuando un gran poder se estaba formando. Mortero de las estrellas, el cielo y el infierno, es la víspera de la creación, muerde y quédate en silencio en Uma Elish, diría Gilgamesh. Ambos ataques iban a grandes velocidades. El impacto de los ataques fue brutal, que creó una gran explosión al impactar. Gilgamesh estaba perdiendo al sentir que algunos órganos fueron destruidos. Dicho pasó al veneno de Rin hacer efecto segundo que impactó. Este es tu fin, escoria, diría Rin cuando su ataque aumentó aún más su poder. No, este no será mi fin, diría Gilgamesh, pero no pudo contener más la técnica que le impactó creando una gran explosión. En ese lugar no había rastro de vida del rey, pero eso les hizo creer que alguien lo había salvado. Gane, diría Rin cayendo inconsciente. Bien hecho, señora, diría Yumeko con una pequeña sonrisa. Ya falta menos, diría Dita. Sí, diría Buster. Sí, pero el caos en la dimensión es impresionante, que el tiempo en dicha ya se destruyó, diría Yumeko. Era verse venir al tener una batalla de estas magnitud, diría Gami. Claro, pero no de tales magnitudes, pero no sé si se han fijado, pero siento que estamos siendo arrastrados hacia un lugar donde la gravedad de la dimensión es un caos, diría Yumeko. Sí, creo que a esto se refería el dios Anubis, la incursión entre dimensiones a las dos, impactar, solo hay un 99% de porcentaje de que una de las dimensiones sobreviva, diría Dita. Tenemos 1% de fe que la dimensión será salvada y viviremos en paz de nuevo, diría Gami. Esperemos lograr tal hazaña, diría Yumeko. En la siguiente batalla. Batalla de Kara y Arturia. Vaya, me toca de nuevo otra diosa del rayo, espero esta vez si me des batalla, diría Arturia mientras veía con una pequeña sonrisa a su rival. Jaja, ¿piensas que ahora podrás con la princesa del rayo?, diría Kara cuando en un milisegundo ya le había impactado una veloz patada a su rival. Arturia escupe saliva a la vez que salió disparada unos cuantos metros hasta detenerse en escombros mientras tenía una mirada fría. ¿Qué pasa? ¿Te comiste tus palabras? ¿A qué?, diría Kara cuando empezó a esquivar veloces golpes que iban a donde ella a grandes velocidades. Imposible, ¿cómo es capaz de moverse a esa velocidad si en su anterior batalla con Gilgamesh solo fue una mosca y ahora me está superando en velocidad y fuerza física?, se diría Arturia en sus pensamientos mientras no fue capaz de ver un veloz puñetazo que le dio en toda la cara que la sacó disparada hasta colisionar brutalmente con cientos de planetas que los iba destruyendo por cada impacto. Kara a una brutal velocidad se desplazó por toda la destrucción y la tomó de la cara y la estampó brutalmente con el que el no más impacto creó una fuerte explosión que destruye aún más ese sector de la batalla.
Vaya, después de todo tu título te queda demasiado grande, diría Kara en burla hacia su rival mientras la veía. ¿Qué le pasa a mi cuerpo? No es capaz de ver los golpes de ella. Cada vez que me impacto un puñetazo siento como cada meridiano es sellado por segundos, se diría Arturia mientras se limpia la sangre que recorría por su nariz mientras veía a su rival. Vaya, lentamente se está dando cuenta del movimiento que hago cada vez que le impacto un golpe, diría Kara en sus pensamientos mientras toma distancia y su intensa aura relámpago se hacía presente. Vaya, la diosa relámpago está sintiendo miedo, diría Arturia cuando con mucha dificultad esquivo varios golpes que iban a donde ella a gran velocidad. Pero veo que tú solo eres palabras, diría Kara cuando le impactó dos brutales golpes. Arturia salió disparada hasta impactar fuertemente escombros que los destruyó. Dominio relámpago, destello relámpago, nuevos chispazas, diría Kara cuando se movió a la velocidad del sonido, impactando 9 fuertes golpes sin parar. Arturia al 9º golpe salió disparada hasta impactar fuertemente un planeta donde varios huesos fueron destruidos en cada impacto. Vaya, qué patética mirarte de rodillas como la basura que eres, diría Kara con una pequeña sonrisa cuando salió disparada por una fuerte onda de viento. Fue el grito que pagó Arturia cuando su poder se hacía sentir que todo a su paso estaba temblando. Fuertes rayos empezaron a caer en toda la zona de combate, fuertes vientos eran expulsados de la guerrera, todo lo que su fuerte aura iba tocando se iba destruyendo. Maldición, solo esa parte de su poder es bestial, se diría Kara cuando solo vio a un veloz rayo pasar a la par de ella. Lo malo que no sabe, pero Kara no terminó de hablar cuando cayó de rodillas escupiendo sangre mientras sintió como varias costillas habían sido destruidas al recibir un centenar de golpes. Jajaja, ¿dónde está esa fuerza de la cual estabas hablando tanto que en un solo movimiento te he destruido la mayoría de costillas? De Arturia con una pequeña sonrisa. Ven a mis manos, espada del rayo, y venzamos a vuestros enemigos, diría Kara cuando una espada que al llegar a las manos de la guerrera estaba creando fuertes rayos mientras cambio de tonalidad. Que no puedes con tu patético poder y te tocará usar un arma como la espada del rayo. Vaya, qué patético de tu parte, diría Arturia cuando creó una espada de luz siendo una Excalibur. Respiración del rayo, ciclón de rayos, diría Kara cuando se movió a una gran velocidad. Vaya que lenta, diría Arturia cuando detuvo el mortal corte que iba a donde ella a gran velocidad. Imposible, no debería ser capaz de verme a esta velocidad, diría Kara cuando empezó a defenderse de los brutales cortes que iban a donde ella. Ahora danza inmortal, caos sangriento, diría Arturia cuando lanzó el brutal corte. Ahora sal martillo del tiempo, diría Kara cuando un brutal martillo cayó en sus manos, mientras solo su llegada creó una fuerte ráfaga de viento. Arturia no fue capaz de soportar eso que salió disparada hasta lograr detenerse en una montaña. Ahora martillo del tiempo, martillazo caótico, diría Kara cuando se movió a una brutal velocidad para impactar el martillazo. Activación escudo de Avalón, diría Arturia cuando su poderoso escudo la defendió del martillazo que al no más impacto creó una fuerte explosión que destruyó el planeta entero por el mero impacto. Kara había tomado distancia de la explosión. Maldición, si no hubiera usado ese escudo no sé qué sería de mí, diría Arturia cuando salía de la fuerte explosión con algunas heridas en su cuerpo que lentamente iban sanando mientras veía a su rival. ¿Qué pasó, Rey? No me digas que un simple martillo casi te elimina, diría Kara en burla hacia su rival. Lanza de luz, diría Arturia cuando lanzas de luz aparecen detrás de la guerrera mientras veía a su rival. Gasta gran poder en solo crear lanzas, diría Kara cuando portales carmesí aparecen detrás de ella mientras veía seriamente a su rival. Como lo dijo Gilgamesh, es igual a él pero sus armas son originales, nada de copias, se diría Arturia en sus pensamientos mientras veía seriamente a su rival. Ahora quedarás como un coladero, diría Kara cuando lanzó miles de espadas a unas altas velocidades. Te dijo lo mismo, diría Arturia cuando sus lanzas de luz iban a gran velocidad. Las espadas al impactar comenzaron a crear fuertes explosiones que iba destruyendo todo a su paso, estrellas, meteoritos y cuerpos celestes iban siendo destruidos por cada colisión de espadas y lanzas. Kara a una gran velocidad se desplazó donde su rival y dejó ir un brutal golpe. Arturia vio eso y también respondió el veloz puñetazo. El impacto de sus puños creó una fuerte explosión que destruyó aún más de ese espacio, donde los veloces rayos se empezaron a ver que se iba moviendo a unas grandes velocidades mientras impactan brutales golpes. Kara tenía una velocidad magnífica pero aún así le estaba costando seguirle el paso a su rival que iba recibiendo brutales golpes que le causan fuertes daños. Ahora centella luz de oscuridad, sufrirás hasta con confines del infinito, diría Arturia cuando sus puños fueron rodeados de una capa oscura cuando lanzó el brutal puñetazo. Centella rayo del caos, diría Kara cuando sus puños fueron rodeados de rayo cuando lo lanzó a una gran velocidad.
El impacto de sus puños fue brutal, que creó una fuerte onda destructiva que destruyó todos los escombros como estrellas. Kara no soportó el impacto, que su brazo fue destruido por completo a la vez que salió disparada hasta colisionar brutalmente escombros, que creó una fuerte explosión. Vaya qué decepción estás siendo, diría Arturia, viendo la fuerte explosión que se había generado. Pero en eso todo lo que había a su paso empezó a temblar, fuertes rayos iba cayendo en toda la zona de combate mientras unos intensos ojos armadillos veían a su rival. Vaya, después de todo esto se pondrá mejor, diría Arturia, cuando esquivó un centenar de golpes que iban a donde ella a grandes velocidades. Cadenas del inframundo, caerás hasta el abismo sin fin y sufrirás por la eternidad, diría Kara, cuando cadenas carmesí fueron lanzadas a grandes velocidades. Eso nunca, cadenas de luz, diría Arturia, cuando las cadenas iban a una gran velocidad. Ambas cadenas al impactar crearon una fuerte explosión. Loto de la muerte, explosión de llamas, diría Kara, cuando lanzó el brutal ataque a una gran velocidad que a su paso iba dejando pura destrucción. Centella del caos, diría Arturia, cuando lanzó la brutal técnica también. El impacto de sus técnicas fue brutal, que todo a su paso iba siendo destruido sin dejar nada. Fuertes vientos eran expulsados de las técnicas. Arturia, entre más tiempo paso más le va aumentando su poder a la técnica. Maldición, mis brazos no sé cuánto tiempo van a aguantar, diría Kara, deteniendo la técnica con mucha dificultad. Muere escoria, diría Arturia, cuando su ataque tomó más poder. Quinto paso, ilusión maldita, diría Kara, cuando logró moverse entre dimensiones mientras cayó de golpe en un planeta que lo destruyó por el impacto. Vaya, así se acababa a la basura, diría Arturia con una pequeña sonrisa. Espera, ¿qué es ese ki que siento en ese planeta?, se preguntó Arturia cuando recibió un brutal puñetazo en toda la cara que le dislocó toda la nariz y mandíbula. Cuarta explosiva, lluvia, golpes caóticos, diría Kara cuando se iba moviendo a grandes velocidades mientras iba impactando brutales golpes sin parar. Maldición, deja de usar esa maldita técnica, gritó Arturia cuando liberó un 30% de su poder. Kara salió disparada hasta quedar estampada en unos escombros mientras se ponía de pie limpiándose la sangre que recorría de su rostro. Ya basta de tus estúpidas técnicas, diría Arturia cuando veía a su rival. Despliegue de técnicas, muerte destructiva, aguja del tiempo, diría Arturia cuando se movió a una brutal velocidad. Vals relámpago, diría Kara cuando un aro de fuego y rayo fue lanzado a una brutal velocidad. Arturia lo esquivó fácilmente y le impactó un brutal puñetazo en todas las costillas. Kara escupe sangre a la vez que quedó estampada en otro escombro mientras retomó su postura, mientras estaba esquivando con muchas dificultades los veloces puñetazos que iban a donde ella a una gran velocidad. Golpes caóticos, diría Arturia cuando sus puños fueron rodeados de un poder destructivo brutal. Primera explosiva, ilusión múltiple, diría Kara cuando su reflejo se veía pasar una y otra vez a grandes velocidades. Estúpida, si supieras cómo funciona la brújula del tiempo no gastarías poder en esa técnica patética, diría Arturia en sus pensamientos cuando impactó una brutal patada al cuerpo real, pero se sorprendió porque solo lo atravesó. Gota, estrella mítica del caos, diría Kara detrás de su rival cuando le impactó una brutal patada. Arturia no fue capaz de ver ese golpe que la estampó brutalmente con el suelo de un planeta al borde de la destrucción. Piensa que no me di cuenta de la técnica, sé que cada movimiento que hago dentro de tu técnica lo anticiparás, diría Kara viendo dónde había caído la guerrera. Vaya, después de todo no eres estúpida, diría Arturia con una pequeña sonrisa mientras veía a su rival. Quinta paso, golpes caóticos, diría Kara cuando se empezó a desplazar a unas grandes velocidades mientras iba impactando fuertes puñetazos. Arturia estaba siendo brutalmente masacrada a golpes que no era capaz de esquivarlos, que de un veloz puñetazo salió disparada hasta impactar brutalmente otro planeta que el mero impacto lo destruyó por completo. En ese espacio solo se vio una brutal explosión. Concentración total, diría Kara cuando sus músculos se tensaron al sentir la presión de su gran poder cuando se lanzó a una brutal velocidad. Arturia se sorprendió por eso que no fue capaz de ver el golpe que le dio de lleno, haciéndola escupir sangre mientras cae de rodillas. Así se pone a los reyes a tus pies, diría Kara en burla, pero al hacer eso perdió la concentración total cuando fue impactada por dos brutales golpes que la hicieron escupir saliva mientras se logra detener en una luna. Vaya estupidez, diría Arturia cuando se ponía de pie mientras ese aterrador poder se hacía presente, que haciendo que la misma existencia se destruya por su gran poder. Fue el grito de Arturia cuando pasó a su 80% de poder, todo a su paso se iba destruyendo.
Kara se sorprendió por eso que no tuvo tiempo de decir alguna palabra cuando fue impactada por brutales golpes, que cada golpe le iba destruyendo las costillas y más huesos. Arturia de una veloz patada la mandó miles de kilómetros, hasta impactar brutalmente unos escombros mientras escupe sangre. Ahora quien se come sus palabras, diría Arturia cuando le clavó una lanza de luz en el pecho de la guerrera. Kara solo dio un fuerte grito al sentir como su sangre era quemada al ese cuerpo ser mitad demonio. La princesa del dominio más poderoso, siento dolor, diría Arturia en burla hacia su rival. Maldición, ¿por qué tuve que volverme demonio al reencarnar?, diría Kara mientras con dificultad se quitó la lanza de luz que tenía clavada, pero eso le costó una parte de su poder. Vaya, así de fácil se termina esto, diría Arturia cuando se lanzó a una gran velocidad para matarla. Usaré ese poder de nuevo aunque me cueste la vida, no importa, diría Kara cuando comenzó a gritar. Fuertes vientos eran expulsados, rayos caen en toda la zona de combate, torbellinos eran creados. Kara de un fuerte grito pasó a su segundo poder, el rayo nato, mientras sus ojos eran de un color diferente mientras sus intensos ojos fijaron a su rival. Imposible, ¿de dónde sacó todo ese poder?, diría Arturia mientras retrocede al sentir ese poder. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo por eso retrocedes?, diría Kara en burla. Kara sabía que en ese estado podría estar unos 10 minutos como máximo. Si pasa ese tiempo, ese cuerpo se hará polvo en un instante, ya que el rayo nato es un poder más allá que el mismo rayo natural. Eso nunca, diría Arturia cuando se desplazó a una gran velocidad impactando fuertes golpes, pero dichos solo fueron una brisa para el cuerpo de la guerrera. Que no me digas que esos son tus mayores golpes, para qué vergüenza, diría Kara cuando impactó una fuerte patada a su rival. Arturia no la vio que le dio de lleno, que la sacó disparada hasta impactar en escombros mientras veía seriamente a su rival. Respiración del rayo, novena postura, rayos crecientes, diría Kara cuando se desplazó a una brutal velocidad impactando brutales golpes sin detenerse. Arturia volvía a ser el saco de boxeo de Kara cuando de más de 100 golpes quedó estampada en unos escombros que habían en ese lugar. Maldición, cada golpe de ella sentía como todo era destruido mi cuerpo, suerte que no fueron mortales, diría Arturia en sus pensamientos mientras veía seriamente a su rival. Ahora explosión de rayos, diría Kara cuando cerró sus puños. Arturia sintió como varias partes de su cuerpo fueron explotadas por fuertes rayos que recorren su cuerpo. Vaya, veo que fuiste muy ingenua, diría Kara en burla hacia su rival. Maldición, baje la guardia, diría Arturia con dificultad mientras veía a Kara. Ahora póstrate ante una verdadera reina y te dejaré vivir, diría Kara mientras veía a su rival. Jajaja, yo un rey nunca caeré tan bajo como ponerme de rodillas ante una basura de reina como tú, diría Arturia viendo a su rival. Si ya te tengo de rodillas, diría Kara cuando le soltó una fuerte patada a su rival. Arturia salió disparada hasta impactar más escombros mientras escupía sangre. Kara, al caminar donde su rival, cayó de rodillas mientras soltó un bocado de sangre al sentir como unos cuantos meridianos casi explotan por el poder prohibido que estaba usando. Vaya, después de todo el gran poder tiene consecuencias, se diría Arturia en sus pensamientos mientras se ponía de pie. Maldición, cuerpo aún resiste, esta batalla aún no llega a su fin, diría Kara mientras se ponía de pie y se lanzó a una gran velocidad. Arturia se lanzó a una gran velocidad también. El impacto de sus piños hizo temblar todo ese espacio, donde se empezaron a ver dos veloces rayos que se iban impactando brutalmente, golpes a unas grandes velocidades. Cada uno de sus golpes destruye algunos planetas. El poder de ambas guerreras hacía temblar toda esa galaxia donde conforman más de 3 reinos. Arturia a una brutal velocidad impactó una gran velocidad en toda la cara a su rival. Kara lo recibió de lleno que la sacó disparada cientos de kilómetros. Distorsión de la realidad, diría Arturia cuando del movimiento de sus manos todo el espacio cambió. Kara iba directo hacia Arturia a una gran velocidad. Arturia solo sonrió cuando le clavó una brutal patada en toda la columna a su rival. Kara cayó de golpe a escombros mientras sangre salía de algunas partes de su cuerpo mientras se ponía de pie con dificultad. Jaja, ¿qué pasó? Ya se terminó ese gran poder, diría Arturia mientras se ponía a la altura de su rival. Respiración del rayo, velocidad extrema, diría Kara cuando se movió a una brutal velocidad. Arturia solo vio a un veloz rayo que iba a donde ella a una gran velocidad. Maldición, me quedan unos 4 minutos en este poder, diría Kara cuando impactó una brutal patada a su rival. Arturia no fue capaz de verla que la sacó disparada hasta impactar escombros mientras retomó su postura. Excalibur, diría Arturia cuando una de sus espadas sagradas llegó a sus manos y con ella logró bloquear 2 brutales golpes. Espada del rayo, diría Kara cuando la emperatriz de la noche cayó en sus manos la espada del rayo evolucionada mientras lanzó 2 brutales cortes a su rival. Arturia con dificultad se defendió de los brutales cortes mientras tomó distancia de su rival.
¿Qué pasa? ¿Por qué retrocedes? ¿Tienes miedo de morir a manos de esta espada? Diría Kara con una pequeña sonrisa. Miedo, eso nunca es ahora, diría Arturia. Es momento, armas que rompen los cielos de las dimensiones, despierta tu poder y rompamos esta dimensión. Rongominiad, diría Arturia, cuando su lanza cayó en sus manos y lanzó el ataque a una gran velocidad. Espada emperatriz de la noche, despierta tu poder prohibido y destruyamos a nuestro rival, diría Kara, cuando lanzó un rayo oscuro a una gran velocidad. Ambas técnicas impactaron entre sí, que el mero impacto creó una fuerte explosión que iba destruyendo aún más esa galaxia. Las técnicas se veían muy parejas, pero ni una de las dos cedía ante la otra. Ahora muere, diría Kara cuando le duplicó el poder a su ataque que destruyó el de su rival. Que eso debería ser imposible, diría Arturia cuando creó una capa de diamante en su cuerpo. La técnica impactó en su rival, que el impacto creó una fuerte explosión que destruyó toda la galaxia entera. Billones de guerreros murieron en el proceso. Kara cayó de golpe en un planeta de otro reino, mientras sus meridianos se destruyen, ya que habían pasado más de 11 minutos con ese poder. Espero ganen esta guerra y salven a esta dimensión, diría Kara al saber que en minutos o segundos su cuerpo explotaría. Vaya, así que ese es el gran poder de la temida reina o princesa Kara, diría Arturia mientras llega a donde estaba su rival. Imposible, deberías haber muerto, diría Kara cuando la miraba borroso a su rival. Casi lo logras, pero se te olvidó que recibo también la protección de Avalon, diría Arturia mientras veía con una pequeña sonrisa a su rival. Maldición, moriré sin poder acabar con mi rival, diría Kara cuando su cuerpo explotó en millones de pedazos. Fue una gran guerrera hasta el final, diría Arturia mientras veía a las demás batallas. Sector donde está la Guardia Suprema, que retomó la conciencia. Así que ese fue su plan, diría Rin mientras veía dónde pasó la explosión. ¿Cuál plan?, diría Yumeko viendo a la guardiana. Volverá a la vida como una nueva guerrera, pero nadie más sabía eso, solo yo, diría Rin. Sería. Pero ¿por qué morir sin ganar?, diría Dita viendo a la guardiana. Ella tenía pensado ganar pero no fue capaz, diría Rin mientras veía las últimas batallas. Batalla de Ayame. Madre no, diría Ayame mientras su poder se estaba descontrolando al ver a su madre morir en vano mientras fijó su mirada en su rival. Vaya, la basura ya murió, diría Tomura con una pequeña sonrisa. Basura, acabas de llamar a mi madre, diría Ayame mientras los rayos dejaron de caer en toda la Shoana cuando en un milisegundo ya estaba frente a su rival cuando le impactó una brutal patada a una alta velocidad. Tomura no fue capaz de ver la que lo sacó disparado hasta impactar brutalmente con escombros que creó una fuerte explosión que destruyó aún más ese sector mientras se ponía de pie. ¿Qué es lo que decías de basura? Pero veo que la basura terminó siendo otro, diría Ayame mientras daba pasos lentos donde su rival, mientras fuertes rayos fueron lanzados a una brutal velocidad. Tomura los estaba esquivando a unas grandes velocidades. Ahora golpe mítico rayo destructor, diría Ayame mientras se movía a una gran velocidad cuando impactó más de 20 golpes en tan solo segundos. Tomura escupe un bocado de sangre al sentir como más de 12 costillas fueron destruidas por los brutales golpes que recibió. Vamos, Scory, a ponerse de pie si no quieres seguir siendo mi maldito saco de boxeo, diría Ayame aún enojada por lo anterior dicho por el guerrero. Jaja, aún sigues enojada, vaya estúpida, por más golpes descargues sobre mí esa maldita no volverá a la vida, diaria Tomura riéndose como un psicópata mientras detuvo un veloz puñetazo que iba a donde él a gran velocidad. Imposible, diría Ayame cuando vio dos brutales golpes que los esquivó mientras tomó distancia. En eso su ojo místico brilló intensamente dejándola ver el futuro. Ahora las cosas van a cambiar, el futuro es indeciso, esto se complica aún más, después de esta batalla perderemos fuerza y lo que los espera es más complicado, se diría Ayame en sus pensamientos mientras veía a su rival. ¿Qué pasa ahora? ¿Sientes temor al ver a tu rey?, diría Tomura mientras se desplazó a una gran velocidad cuando lanzó una brutal patada a una gran velocidad. Tú, mi rey, no habrá nadie con ese título si yo no lo permito, diría Ayame deteniendo la veloz patada cuando ella le clavó un fuerte puñetazo a una gran velocidad. Tomura no fue capaz de esquivarlo, que le dio de lleno sacándolo disparado unos cuantos kilómetros. Rayo mítico destructor de dimensiones, diría Ayame cuando un veloz rayo carmesí salió a una gran velocidad donde su rival. Escudo Camelot, diría Tomura cuando un gran escudo lo defendió del rayo que el impacto creó una fuerte explosión. Jajaja, ese es tu mayor ataque, vaya decepción, diría Tomura en burla cuando no fue capaz de esquivar varios golpes que le dieron de lleno, sacándolo disparado hasta impactar cientos de escombros, mientras sangre brotó de algunas partes de su cuerpo que fueron dañadas en el impacto. Vamos, si sigues así solo serás una bola de carne en segundo, diría Ayame cuando cayó de golpe donde había caído su rival. Gravedad del rey, diría Tomura cuando una fuerte gravedad cayó en el lugar.
Jajaja, ¿eso le llamas a una gravedad? Esto es una gravedad planetaria, diría Ayame cuando la fuerte gravedad cayó en el lugar que todo a su paso se iba aplastando por la brutal gravedad. Maldición, esta gravedad es peor que la del emperador, diría Tomura con dificultad al mantenerse de pie, que cayó aplastado de golpe por la gravedad. ¿Qué pasa? Poneos de pie que no quiero terminar con mi diversión fácilmente, diría Ayame mientras veía seriamente a su rival. Esto no me termina, diría Tomura mientras se empezaba a poner de pie cuando su intensa aura oscura se hacía presente, que lo estaba cubriendo de la gravedad cuando se puso de pie de nuevo. Vaya, has logrado vencer la primera fase de esta gravedad, le susurró Ayame detrás del guerrero cuando le clavó una fuerte patada en todas las costillas. Tomura salió disparado hasta impactar un planeta que creó una fuerte explosión por el mero impacto. Vaya, aún sigues siendo una escoria ante la gran Ayame, diría Ayame cuando lanzó un fuerte lluvia de rayos a unas grandes velocidades. Cambio Leian, diría Tomura cuando quiso usar el cambio, pero fue intervenido por otro gran poder. ¿Qué pasa? ¿Por qué no fusiono mi cambio?, diría Tomura cuando fue impactado por los rayos mientras cae escupiendo sangre. Si unos simples rayos te dejan en ese estado, que me hace pensar que podrás más tiempo luchando conmigo, diría Ayame mientras daba pasos lentos donde su rival. Golpe marea ascendente, diría Tomura cuando impactó el brutal puñetazo en todo el mento de la guerrera. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? No olvides suscribirte.